Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por acompañarnos. Hoy Los de la Unión estará dialogando con un hombre de radio que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones, pero esta vez llega motivado por un cumpleaños. Y es que su vida también está muy cercana a una emisora que el 28 de enero cumplió 24 años. ¿Sabe de quién se trata? La emisora y mi invitado. Bueno, para que usted pueda conocer quiénes son, le propongo que esté muy cerca de este espacio. Acompáñeme durante los próximos minutos. Y hoy Los de la Unión celebra y recibe con muchísimo gusto a Ismael Renzoli, Premio Nacional de Radio 2021, y alguien muy vinculado a la emisora Habana Radio, que celebró sus 24 años. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ya dije al inicio, hombre de radio, hombre de gran pasión por este medio, pero también con un vínculo muy especial, afectivo y también con compromiso creativo con Habana Radio. Recordemos los instantes de la fundación de esta emisora. Los momentos iniciales de la emisora yo los comparo con el nacimiento de una criatura. Es decir, es un acontecimiento que no se olvida, teniendo en cuenta que para los profesionales que tuvimos el privilegio, la oportunidad histórica de estar desde la primera emisión, eso nos marca la vida desde el punto de vista laboral indiscutiblemente, porque son nuevas relaciones de trabajo, nuevas personalidades, compañeros con los que uno se vincula y sobre todo nuevos contenidos, nuevos objetivos por los cuales trabajar. Por lo tanto, en mi caso particular te puedo decir que Habana Radio, su fundación, es un hito, sencillamente, de los que guardo con mucho cariño y que ha influido grandemente en mí, sobre todo por lo que ha ayudado a mi superación cultural y el conocimiento de un mundo más amplio todavía. Bueno, cuando Habana Radio llega al espectro sonoro cubano, existían emisoras que por supuesto cubrían una serie de necesidades y se relacionaban con su público. ¿Por qué Habana Radio? ¿A quién buscó Habana Radio como destinatario? ¿Cómo se fue conformando esa fidelidad entre emisora y radio oyente? Mira, lo primero que yo te diría es que Habana Radio tuvo la singularidad de que nació de un proyecto pensado y diseñado por Eusebio Leal, que es el arquetipo y es el fundador de esta gran idea que es la restauración del sitio, de los sitios históricos de La Habana Antigua o de nuestra querida Habana Vieja. Partiendo de este presupuesto, nada mejor que un elemento difusor, que un elemento que diera a conocer a Cuba y al mundo cuánto de bueno, de novedoso y de interesante tenía lugar a partir de hace ya algún tiempo toda la obra restauradora que se venía desarrollando en La Habana Vieja. No olvidar que desde muchos años antes de la fundación de nuestra emisora ya este territorio había sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y en gran medida a la obra creadora, restauradora y divulgadora de Eusebio Leal, quien tuvo a bien, como te dije anteriormente, crear este proyecto que se llama Habana Radio, cuyo objetivo fundamental fue y sigue siendo, en primera instancia, difundir todo lo bueno que se hace para salvaguardar los grandes valores culturales que atesora nuestro municipio de La Habana Vieja. Y a partir de ahí se diseñó toda una programación que incluía no solamente programas especializados sobre este tema que te he hablado, sino musicales, dramatizados, pero todo alrededor de no solamente de La Habana Vieja, sino de lo mejor de la cultura cubana y universal. Para mí ese es el punto singular que tiene Habana Radio y que hace que su programación tenga una personalidad que la defina por estos rasgos. Y la distingue del resto del país. ¿Podemos hablar de una radio comunitaria en Habana Radio? Sí, como no, o sea, en el sentido de la alta participación que hay por parte de los oyentes
ya sean de La Habana Vieja o de otros lugares del país, porque a todo esto hay que decir que afortunadamente nuestra emisora ha crecido nacionalmente y por supuesto internacionalmente a partir de su inclusión, nuestro sitio web que nos hace pequeña la distancia con el resto del mundo. Habana Radio se escucha en cualquier lugar del planeta, como el resto de las emisoras del sistema radial cubano. Pero bueno, en el caso específico de Habana Radio, tenemos mucha interacción con la comunidad, teniendo en cuenta que muchas de la obra restauradora que emprende la oficina del historiador tiene que ver directamente con las necesidades más apremiantes que tienen muchos de nuestros pobladores. Es decir, no solamente el tema de los lugares comunes, como la restauración de los parques, los viales, redescubrimiento de los valores antiguos que precisamente realzan la notoriedad de estos lugares, sino también la atención a los ancianitos, a los niños, la educación especial por la que tanto ha hecho la oficina del historiador, e incluso restauración de escuelas primarias que forman parte de nuestro orgullo, del orgullo del municipio como tal. Habana Radio también se ha hecho eco de actividades culturales que han sucedido cerca, ha transmitido conciertos en vivo de trovadores, es decir, habla de esa cercanía con lo que acontece en su alrededor. Y en ese sentido la emisora ha sido portadora de ese mensaje. Grandes acontecimientos culturales, sobre todo conciertos que han tenido lugar en la Plaza San Francisco de Asís, en la Catedral de La Habana, en el Anfiteatro de La Habana, o sea, todo lo que tiene que ver con el entorno cercano al centro histórico de la ciudad y dentro de la emisora, esta institución no ha dejado, sino de transmitirlo, al menos grabarlo y guardarlo en nuestros archivos patrimoniales, donde tenemos acontecimientos que son únicos dentro de nuestra cultura, si es de música que estamos hablando. Por ejemplo, se me ocurre pensar en los festivales de conciertos de piano para jóvenes que han tenido lugar en nuestro municipio y que Habana Radio ha grabado la actuación de los pianistas, de estos jóvenes pianistas, tanto cubanos como de otros países. Si tuviéramos que hacer referencia al eslogan que caracteriza a Habana Radio, ¿cuál sería este y cuál es su nacimiento? La voz de una antigua ciudad, o la voz del patrimonio cubano, que es como se la conoce en la actualidad. Y es sencillamente así, al menos esa es la meta, a eso se pretende llegar, a que seamos la voz portadora de todo lo bueno que acontece en cuanto al cuidado, la preservación y la divulgación del patrimonio, no solamente de La Habana Vieja, decir de La Habana Vieja es decir patrimonio cubano nacional.
Hoy en Los de la Unión conversamos con Ismael Renzoli y nos acercamos a Habana Radio, una emisora que naciera el 28 de enero. Cumplió ya 24 años y estamos recordando esos instantes de fundación. ¿Quiénes fueron los intelectuales, realizadores, artistas, creadores que se vincularon a la emisora desde sus primeros tiempos? Me hace una pregunta que es difícil, en tanto siempre la memoria va a ser injusta en un caso como esto, porque se corre el riesgo de mencionar a personas o a personas y siempre va a haber personas a las cuales injustamente no se les nombra. Por lo tanto, yo que no soy el mejor ejemplo de buena memoria, te digo que en aquella tarde del 28 de enero de 1999, la cabina estaba atiborrada de personas. Sencillamente no se podía caminar prácticamente. Y ya que me preguntas, lo que a mí más me impresionó fue, en primera instancia, la presencia de Eusebio Ler, que fue quien tuvo a su cargo las palabras inaugurales y quien dio la explicación del por qué la emisora y a partir de ese momento qué iba a ocurrir de novedoso en el panorama radial cubano. Por supuesto, la presencia de nuestra querida y joven directora Magda Recic estaba en cabina al lado de él. Y otra personalidad que estuvo presente ese día y que me dio mucho placer porque fue mi profesora en la universidad, la doctora María Dolores Ortiz. Son las tres figuras así que a golpe de memoria yo te puedo decir que las recuerdo perfectamente. Habían otras muchas. No me atrevo a mencionarte un nombre porque vaya a lo mejor no estuvo y es una figuración que tengo en mi memoria. Y ya te digo, otras muchas más cuyos nombres ahora no recuerdo. Además, hay que tener en cuenta que estábamos en la tensión del momento de ser la primera vez en que la emisora salía al aire, en vivo, porque toda esta inauguración tuvo lugar en vivo, y yo era uno de los que estaba a cargo de la señal dentro de la cabina. Por lo tanto, tuve que ver con muchas cosas, con las personas que hicieran silencio, ver a fulanito, ver a menganito, atender al realizador de sonido. ¿Se hizo como una revista especial? Exacto. ¿Duró, o sea, recuerdas el tiempo que estuvo al aire? Aproximadamente 2 horas, porque cuando se terminaron las palabras inaugurales, etcétera, vino el programa como tal, y recuerdo que alguna que otra figura pasó por el micrófono para dar sus impresiones y eso. Pero ya te digo, fue un momento muy emocionante y que quedó de esa manera en mi mente. Vaya, a lo mejor cuando llegue a mi casa digo, caramba, se me olvidó mencionar a fulano, a mengana. Sí, pero bueno, en fin, suceden estas cosas. Y más en un programa como este, Los de la Unión, estamos aquí, estamos en vivo. Habana, mi vieja Habana, señora de historia, de conquistadores y gente, con sus religiones, hermosa dama. Habana, si mis ojos te abandonaran, si la vida me desterrara a un rincón de la tierra, yo te juro que voy a morirme de amor y de ganas de andar tus calles, tus barrios y tus lugares. 4 caminos, Virgen de la Puerta
Habana, mi gran Habana, costumbre de darle una vuelta a la ceiba de noche y fiestas en casas de barrios modernos y pobres, de gente noble. Habana, si mis ojos te abandonaran, si la vida me desterrara a un rincón de la tierra, yo te juro que voy a morirme de amor y de ganas de andar tus calles, tus barrios y tus lugares. Viven del camino nuevo vedado residencial, lugares vecinos, Faro del Morro y la Catedral, barrios pequeños llenos de tradiciones y emociones, sábanas blancas colgadas en los balcones, sábanas blancas colgadas en los balcones. Eres mi bien, lo que me tiene extasiada. ¿Por qué negar que estoy de ti enamorada? De tu dulce alma, que es todo sentimiento. Habana, Habana, cómo te quiero. Qué linda es mi Habana, al salir el sol. Habana, Habana, quien no te ve, no te ama. Bueno, hablemos de Eusebio Leal, alguien que hemos mencionado desde el inicio de este programa, porque fue el artífice de la idea, gestó esta idea y por supuesto la necesidad de por qué una emisora de radio debía reflejar los cambios y transformaciones que ocurrían en La Habana. ¿Cómo fue trabajar con Eusebio? ¿Participaba del diseño de los proyectos, de la salida al aire, de los nuevos espacios que se fueron incorporando a Habana Radio? Tener la oportunidad de escuchar y de recibir orientaciones de ese hombre, o sea, es algo indescriptible. Es sentirse un alumno ante un gran maestro. Lo dominaba todo y lo más importante para mí era que sabía y dominaba perfectamente cuál era el objetivo de la emisora y por dónde él quería que fuera la emisora y qué cosa no debía suceder en la emisora. ¿Qué debía escucharse, difundirse? ¿Qué no debía difundirse? No por desprecio ni mucho menos, sino sencillamente para respetar el diseño original que él nos había planteado. Él decía que debía ser una emisora que por supuesto tuviera una gran audiencia, pero que para nada hiciera
traicionara los principios de la más auténtica cultura cubana sobre todo. Que la emisora debía ser un sol, un espejo, donde a partir de este punto se irradiara todo lo bueno, culturalmente hablando, de Cuba sobre todo y del mundo, en cuanto a todas las manifestaciones del arte, la música, la danza, la lectura, incluso el programa. La emisora se fundó con un programa que conduce todavía actualmente nuestra querida doctora María Dolores Ortiz, que es para estimular el hábito de la lectura, comentando siempre una obra de valores universales. Y ese es el objetivo de la emisora. Otro objetivo que también él planteó y que se ha cumplido es que a lo largo de los 24 años, por Habana Radio han pasado, si no todas, una gran cantidad de personalidades de nuestro quehacer cultural. Músicos, artistas de la plástica, arquitectos, médicos, científicos, han pasado por nuestros distintos espacios y eso prestigia el nombre de la emisora. Y creo que estoy seguro que ese es uno de los objetivos que nos planteó Eusebio Leal desde los inicios. Y sobre todo a aprender a cuidar la obra y a amar la obra. Esta emisora que, dadas las condiciones de nuestro país, es un privilegio tenerla y por lo tanto hay que cuidarla. Sentir sentido de pertenencia, como se dice. Y los que elaboramos aquí y actualmente creo que padecemos de este bien, claro, de sentirnos dueños de lo que estamos haciendo y de los recursos que el Estado pone en nuestras manos. Hablar de Habana Radio, Ismael Renzoli, es también hablar de la vitrola y los vitroleros. Qué difícil el término vitroleros, pero ya estás acostumbrado a él. Sí, claro, sí. Háblame entonces de la vitrola, de estas tardes de descarga, de conversación. Bueno, es un placer, o sea, yo te digo a ti lo que digo al aire, la vitrola para mí es un entretenimiento, donde aprendo mucho. En primer lugar, nunca me creo cosas. Aprendo mucho en tanto se aprende de la música y sobre todo se aprende de la gente que te llama para decirte cosas, contarte cosas. Pones un intérprete y siempre hay alguien que te dice, yo conocí a fulanito de tal en tal lugar, pero además él es el autor de tal canción, así. Y son cosas que yo agradezco mucho y aprendo. Y por eso es que le doy gracias a la vida, y no solamente por la creación de Violeta Parra, sino que le doy gracias a la vida por haber tenido la oportunidad. Gracias a Eusebio Leal, a la Oficina del Historiador. Gracias a Magda Recic, que fue la que me enamoró para venir para esta emisora, por esta oportunidad. Y gracias a los oyentes que aguantan la cháchara mía. La aguantan con gusto. Hay unos cuantos vitroleros y vitroleras que seguimos este espacio de Habana Radio. Gracias a ti, Ismael Renzoli, por este tiempo cedido a nuestro programa para celebrar desde el recuerdo los 24 años de Habana Radio. Los primeros 24 porque vendrán muchos más. Bueno, ojalá así sea. Gracias a ti por estar con nosotros. Gracias a ustedes. A usted lo espero la próxima semana para seguir dialogando aquí en Los de la Unión.